Vale, bueno, yo quería hablar de lo que es la investigación UX, ¿no? Yo llevo unos cuantos años trabajando como UX y siempre he hecho investigación, o así lo he entendido yo, pero en los últimos años, además, me ha tocado hacer investigación científica, ¿vale? Que sería investigación empírica, por una serie de razones que algunos conocéis y al resto ya os iré contando. La verdad es que después de titularla, porque fue en plan rápido, ¿no? Pensé que ese no suena a uno contra otro, ¿sí? En realidad, mi intención no es una contra otra, creo que las dos son muy válidas, pero es un poco lo que a mí me surgió cuando empecé a investigar, y ahora os cuento un poco la razón. Hace un par de años, bueno, ya 3, decidí hacer un máster en un tema que a mí me encantaba, que era psicología. Pero puestos a meterme en un máster en un tema que me gustaba, y dentro de todos los másters que había de psicología, escogí uno que era investigación en psicología. Que la psicología era casi como la excusa, ¿no? El tema, pero en realidad el objetivo principal del máster era prepararte como investigador. Entonces, hace 3 años, en realidad, lo que aprendí es cómo se hace una investigación. Claro, yo cuando llegué al máster, encima venía de un campo que yo no soy psicóloga, y entonces empezar a hacer un máster en psicología pues me supuso dar bastante el coñazo a los profesores para convencerles que realmente yo tenía que hacer ese máster, ¿no? Porque mi licenciatura no me permitía hacerlo. Yo lo que tuve es que argumentar que yo estaba preparada para hacerlo, que en realidad solo me faltaba algo de conocimiento de psicología, que va sin más, que ya había leído mucho, y que luego yo llevaba años investigando, ¿no? Entonces, lo que descubrí era que yo llevaba varios años investigando como UX, pero la investigación no era exactamente lo mismo que se entiende en el mundo científico como investigación, ¿sí? Y estas fueron algunas de las cosas que a mí me dijeron, ¿no? Para que yo entendiera qué diferencias había. Que la investigación de UX lo que busca sobre todo conocer el quién, que se hace una observación como muy particular, ¿sí? Lo que se busca es casi la empatía con el que vas a investigar. Lo haces en sesiones de co-creación donde los usuarios están opinando. A partir de ahí sacas conclusiones y de lo que te nutres es un poco pues, del historial del proyecto, del sector, etcétera. Sin embargo, la investigación científica no buscaba tanto el quién, sino el por qué, entender cuál era la causa de de ese fenómeno que se estaba produciendo. La observación no era particular para ese caso, sino que lo que se buscaba era que fuera algo general. Se evitaba en lo posible que fueran los usuarios los que reportaran. Tú tenías que sacar las conclusiones a partir de su comportamiento, no tenían que decirte ellos las cosas. Tenías que establecer una serie de hipótesis y había un marco teórico previo. Yo no sé a vosotros, pero a mí cuando me contaron esto yo seguía sin ver un poco la diferencia entre lo que yo había estado haciendo y lo que me tocaba hacer, ¿no? Luego, con el tiempo, a mí me ha servido más bien entenderlo a partir de algunos ejemplos, ¿vale? Esta es una propuesta de diferencia entre una investigación UX o de negocio y una investigación científica de un científico, ¿vale? Entonces, para él, la investigación que hace el negocio es una aproximación de la intuición, porque tú en realidad, por ejemplo, quieres que la gente, tus clientes, ahorren más dinero porque eres un banco, por ejemplo, y entonces lo que haces es hacer unos focus. A partir de ahí, lo que sale de la conversación de los usuarios es que ellos lo que necesitan es más información, más tips sobre cómo ahorrar, y tú a partir de ahí pues construyes una aplicación, por ejemplo, ¿no? ¿Y a dónde te lleva eso? Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación, el proyecto no se abordaría así. Lo que se haría es mirar cuál es el marco teórico sobre el ahorro. Se descubriría que hay 2 mecanismos que influyen en cuánto ahorramos, que es una especie de dar parte, o no sé cómo traducirlo, como de una especie social de dar, es que no sé cómo decir, como de comprometerte ante alguien socialmente, sí, de que estás ahorrando, y una parte más de recordatorios. Eso es lo que dice la teoría sobre el ahorro que ya está escrita. Y entonces lo que harías es establecer una serie de hipótesis sobre eso. Yo creo que si hacemos unos experimentos dándoles unos recordatorios a la gente van a ahorrar más, si tal, y lo comprobarías, ¿sí? Son 2 aproximaciones que no son, en teoría, muy diferentes, pero que el proceso para llegar al resultado pues es diferente. O yo recordé que hace tiempo estuve en una empresa que hacían analítica y ellos me contaban que tenían una tienda online
que los recomendados, ¿no? También te gustará, no eran las cosas que tenían sentido a veces con la recomendación propia del producto, sino que siempre ponían en te gustará aquellos productos que la gente habitualmente más fácil echaba al carro y terminaban comprándose. No eran ni los más vistos, ni los más valorados, eran aquellos productos que no se sabe muy bien por qué, pero si la gente los ve, los echa al carro y los compra, ¿sí? Entonces, el objetivo o la investigación ahí era solo en saber que eso se producía, les daba igual el por qué se producía, ¿no? ¿Qué hace que esos productos se echen más al carro y se compren? ¿Sí? Sin embargo, la investigación más empírica pues buscaría entender ese por qué. Bueno, esto es como un poco lo que a mí intentaron explicarme, lo que yo interpreté de todo esto. Pero yo lo que os quería contar es, después de esos 2 años de máster, ahora estoy haciendo una tesis, con lo cual sigo todavía en el proceso de aprender a ser investigadora, y os quería contar las cosas que yo he aprendido del proceso científico que creo que son interesantes, que cambian respecto a la investigación UX o que podrían aportar cosas a la investigación UX. O no, pero que son interesantes en sí, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que cuando vas a hacer una investigación es súper importante cuál es el marco teórico. O sea, cuando tú vas a hacer una investigación UX, pues miras el sector, te enteras un poco de los usuarios o analytics, ¿no? Como que te sitúas en el producto. Pero tú cuando vas a hacer una investigación científica necesitas tener súper claro el tema concreto que vais a investigar y ver qué está escrito sobre ese tema. No todo, porque es imposible de abordar, pero lo más posible, ¿sí? Hay una frase que refleja muy bien esto, que se supone que la dijo Newton, y es que refleja eso, ¿no? Si he visto más lejos porque estoy sentado sobre los hombros de gigante. Lo que venía a decir es que su investigación era potente en realidad porque se había apoyado en lo que ya otros habían investigado antes. Sí, de hecho, Google Académico tiene esa frase de a hombros de gigante, sí, rescatada de ahí, ¿no? La investigación científica se basa sobre lo que otros científicos han investigado antes. Tú no puedes coger de inicio y arrancar una investigación sin saber qué está escrito ya, ¿sí? Primero te tienes que documentar, pero mogollón. Ese mogollón, a alguien que es bastante caótico como yo cuando lee, pues le supone, pues eso, como documentar cada referencia que lees, ¿no? Esta es una herramienta que ahora me he visto obligada a usar, que es Mendeley, que es un gestor bibliográfico. Entonces, tú conforme vas leyendo un artículo interesante, te lo añades a la herramienta, te lo subrayas, te coge toda la referencia y luego a la hora de citar al artículo sobre el que has leído, pues tienes todo ahí, ¿sí? Y vas clasificando cada cosa que lees. ¿Pero eso es material académico? No, en realidad puedes añadirte webs. Yo, de hecho, tengo un montón de referencias que son webs. No, pues ahora te puedes añadir webs, sí. Lo bueno del material paper, ¿no? Más PDF es que lo puedes además subrayar, meterte anotaciones, entonces está muy bien. Eso es. Mendeley. Esto es súper importante llevar este proceso tan estricto porque en realidad tú no puedes mencionar una idea que no es tuya sin citarla, sin citar de dónde has sacado esa idea. No puedes mencionar una frase sin citar quién es el autor, ¿sí? No por postureo, que es lo que a veces nos pasa, ¿no? Yo qué sé, te escribes un post, pones 4 referencias abajo y parece que estás en modo postureo diciendo, mira, he leído de tal, de cual, de no sé qué. No, es que es antiético y además es plagio. O sea, tú no puedes citar una frase de alguien de más de 5 palabras sin mencionar quién es ese alguien. Y no puedes basarte en el trabajo de quien sea y no mencionarlo, ¿sí? Entonces, necesitas documentar todo eso súper bien porque luego cada cosa que digas va a tener una referencia, ¿sí? Y si tú haces una afirmación, esa afirmación también tiene que estar basada en algo, ¿sí? Tú no puedes decir, pues yo qué sé, alguna veremos. ¿Sí? Entonces, todo eso luego en un artículo científico, en esta parte de la izquierda, pues lo veis como en referencias, ¿no? Kosinski, no recuerdo, tal, Capell 2013, y a su vez luego al final, pues tiene que haber una referencia a Kosinski, paper tal, cual. Aquí quería hacer un inciso porque, eso, como os decía, llevo un año con una tesis. Muchos en Vico lo saben, pero
la verdad es que creo que, salvo 2 o 3 personas, en realidad a nadie le he contado sobre qué estoy investigando. Entonces me parecía como una buena excusa pues contaros cuál es mi tema de investigación, ¿no? Y así mostraros en base a ese tema de investigación pues cómo yo estoy llevando ese proceso metodológico, ¿no? Bueno, para los que lo sabíais bien, para los que no, pues estoy estudiando cuál es la influencia de los algoritmos en la toma de decisiones. Lo que me interesa saber es si cuando una máquina nos recomiende algo, si aceptaremos su consejo o no, y si lo aceptaremos siempre solo si va bajo nuestro criterio o no, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuenta el marco teórico de algo como esto? Pues os cuento el mío, ¿sí? Cuando tratamos de imaginar cómo nos van a afectar las inteligencias artificiales y los algoritmos en las tomas de decisión, pues un poco como que recreamos películas de ciencia ficción y series, ¿no? Y nos parece que estamos hablando del futuro. Pero la verdad es que a día de hoy, pues la influencia de las inteligencias artificiales y los algoritmos pues es una realidad. Nos afecta tanto cuando elegimos un libro o un restaurante, como cuando elegimos incluso, yo qué sé, la pareja, bueno, no voy a decir todavía la pareja, pero el voto político o una condena judicial o si nos aceptan o no un crédito bancario, ¿vale? Y todo esto, la verdad es que no nos damos demasiada cuenta. Por ejemplo, en el 2013, la actriz Angelina Jolie se practicó una doble mastectomía porque un algoritmo le dijo que portaba una peligrosa mutación que se transformaba en un cáncer en el 87% de los casos. ¿Sí? Y ella decidió pasar por esa operación no por los síntomas de su enfermedad, porque en realidad estaba completamente sana, sino simplemente por lo que le dijo ese algoritmo. En otro sector como totalmente distinto, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos existe lo que se llama una puntuación de riesgo. Es un cálculo de un algoritmo sobre los acusados en un juicio para predecir cuánto de probable es que vuelvan a delinquir. Esta puntuación pues, ha sido denunciada por una agencia independiente de periodismo que se llama ProPublica en muchas ocasiones, porque no se está utilizando solo para determinar las condiciones de la libertad condicional de los presos, que es para lo que se pensó, sino para ajustar la condena de los acusados, no por el delito cometido, sino por el que puede ser que hagan en el futuro, ¿no? Un poco a lo Minority Report. Los algoritmos, por todo esto, en realidad, sobre todo, tienen un potencial de influencia bastante grande. Primero porque son invisibles, no los detectamos. Luego porque conectan datos. Hasta ahora nos podemos sentir más o menos cómodos en el anonimato de Internet, pero cada vez somos menos anónimos, ¿no? Todo el mundo está dispuesto a dar sus datos si YouTube le va a personalizar su sugerencia de reproducciones, pero igual no somos tan conscientes que lo mismo que nos personaliza el historial de reproducciones, pues sabe las páginas por las que hemos navegado, pero también el historial de ubicaciones en el que hemos estado, o si tenemos activada la función de OK Google, pues puede grabar conversaciones de forma aleatoria, detectar intereses en nuestro Gmail, en nuestro Google Calendar, etcétera. Y luego, además, es que cada vez tienen más credibilidad. El propio Daniel Kahneman, al que yo he mencionado mucho, ¿no? Que es Nobel de Economía, está abogando porque utilicemos los algoritmos porque nos van a llevar a decisiones libres de sesgo y de ruido. ¿Sí? Sí. Y el escritor Yuval Harari, ¿no? Decía esta frase que me encantó de los algoritmos no se rebelarán ni nos esclavizarán, sino serán tan buenos a la hora de tomar decisiones por nosotros que sería una locura no seguir sus consejos, ¿no? Sí, estamos como... No es que él esté de acuerdo, más bien yo creo que es que considera que es algo que va a suceder, ¿no? Claro, este potencial de influencia se transforma en un potencial de manipulación. Porque con todos estos datos, según cómo los explotes, pues puedes ir contra los propios intereses de los usuarios, ¿no? Más allá de micropersonalizar o el escándalo este de Cambridge Analytica, ¿no? Que me ha pillado en mitad de todo mi proceso investigador. Hay un mogollón de más ejemplos que a mí me sorprende que no ha seguido saliendo a la luz, ¿no? Por ejemplo, en el 2012, investigadores de la Universidad de Cambridge y de Data Scientists de Facebook
hicieron una investigación para mover al voto a 61 millones de personas en Estados Unidos en las elecciones al Congreso de 2010. Lo que hicieron fue mostrarles ese mensajito, ¿no? Les ponían un botón en el que la gente tenía que señalar si había votado. Y a otros, bueno, y veían cuánta gente en Facebook ya había votado, ¿no? A otros añadían a ese botón una parte social, que era 6 amigos tuyos que ya han ido a votar. Y luego había una condición de control en la que no tenía nada de eso, ¿no? Pues los investigadores consideran que movieron al voto directo a unos 60.000 votantes y indirecto a unos 280.000, que es algo que pues eso, condiciona claramente el resultado de una elección, ¿no? 100.000 votos los que hizo ganar a Trump. Eso es. Sí, así. Y luego, claro, al contrario de lo que dice Kahneman, ¿no? Pues no hay garantía de que esos datos no tengan un análisis sesgado. La puntuación de riesgo que os comentaba antes en Estados Unidos, pues también ha sido denunciada porque claramente muestra un sesgo racista. Los negros tienen el doble de probabilidades de ser clasificados como de alto riesgo de reincidencia y los blancos, pues, de bajo riesgo de incidencia. Esto sería como un repaso rápido de lo que es un marco de investigación, en este caso el de mi tesis, ¿no? Un marco siempre acaba con cuáles son los objetivos, ¿no? Pues en mi caso es conocer hasta qué punto los algoritmos nos van a condicionar en la toma de decisiones. Yo quiero probar que, como nos pueden aconsejar de distintas formas, explícitamente o que no nos enteremos, que sería sutilmente, pues ver en qué casos nos convencen y ver cómo evitar su influencia, ¿no? Entonces, mis primeros experimentos van a ser cómo nos pueden condicionar en un contexto de elección actual que me parece muy divertido, como es la elección de una pareja. Sí. Entonces, otro de las, para mí, diferencias, igual cuando abordas una investigación de UX o una científica, es esto, ¿no? Que tienes unos objetivos súper concretos en una investigación científica. Tienes que marcar muy bien qué es exactamente lo que quieres conseguir y qué es lo que quieres investigar, porque el experimento se puede hacer enorme, el marco teórico se hace enorme. Si yo cuando me lo planteé es cómo nos influyen las inteligencias artificiales y los algoritmos en la toma de decisiones y cuáles son las características que tienen. Bueno, eso, o sea, me abría el universo de todo lo que tenía que estudiar, desde qué características puede tener una inteligencia artificial, qué tipo de inteligencia artificial. Sí, al final me he limitado a solo algoritmos y no qué aspecto tienen ellos, sino cómo lo vamos a interpretar nosotros, porque si no el marco es enorme. Entonces, te hace que concretes muchísimo más, ¿no? No es exploratorio. Nunca podrías tener un objetivo como conocer a los usuarios. Sí, eso sería, pues en una investigación UX está bien, pero en una científica es visible. Y luego tienes que establecer cuáles son tus hipótesis. Tú has leído un marco teórico, tienes muy claro qué es lo que se supone que se está diciendo en ese tema y tienes que hipotetizar qué crees que vas a encontrar, ¿sí? Con lo que está escrito, creo que si hago este experimento, el resultado que me va a salir va a ser este, ¿sí? Y las hipótesis siempre tienen que ser a priori. Sí, en una investigación UX las puedes hacer casi a posteriori, ¿no? Con los resultados, pues considero que en realidad los usuarios lo que querían era, en investigación científica, tú las tienes que marcar desde el principio y van a determinar cómo es tu investigación. Por ejemplo, mis hipótesis pues son cosas como esta, ¿no? Confiaremos el consejo del algoritmo tanto cuando sea sutil como cuando sea explícito, sobre todo si coincide con nuestros intereses. Esto va, creo yo, a afectarnos a nivel de seguridad, de sensación de agencia y de satisfacción. Explicitar qué nos está influyendo el algoritmo creo que no va a modificar la decisión que tomemos y, además, nos vamos a ver afectados también cuando el consejo sea contrario a nuestros intereses. Quizá menos, pero considero que nos va a afectar igual. Como veis, estoy súper positiva y optimista sobre el futuro. Vale, luego, claro, cuando tienes como súper claro el marco y tus objetivos y las hipótesis, tienes que seguir un proceso muy metódico de cómo lo vas a investigar, ¿sí? Por ejemplo, cosas que pasa
en UX, que no es que improvisemos, pero bueno, sí que vas como manejando un poco, ¿no? Yo qué sé, tienes que entrevistar usuarios. ¿Cuántos? Los que tenga. Bueno, pues deberíamos 6. Venga, pues a por 6. Pero, hombre, si luego se me quedan en 5, pues bueno, 5 está bien. Que me aparecen 2 más están bien, ¿sí? Sin embargo, en esta clase de investigación tú tienes que definir cuál es tu muestra. La muestra depende del efecto que quieras lograr, de qué se ha hecho en tu campo antes, y eso marca un poco el volumen, ¿sí? Esta no es mi muestra para la tesis, porque estamos todavía definiéndolo, es la muestra de mi proyecto fin de máster, que yo sí que he hecho un proyecto fin de máster. Eso dicen todas. Ya. Vale, yo sí tengo una muestra, tengo un documento, no lo he traído, pero lo tengo. Vale, en mi proyecto fin de máster también era un proyecto sobre las decisiones, un poco diferente. Lo que quería investigar es cuál es la sensación que se nos queda después de decidir, cuando hemos decidido entre opciones que se nos presentaban simultáneamente, ¿sí? Me presentas 5 opciones y las veo las 5 a la vez y decido, o se me presentan secuencialmente, una, luego otra, y tengo que decidir si descarto esta y veo la siguiente o no, si me quedo aquí o sigo adelante, ¿vale? Entonces yo quería ver cómo nos afectaba eso a nivel de satisfacción, de expectativa, de arrepentimiento y de compromiso. Entonces tienes que definir la muestra. Si en mi caso eran estudiantes de la UNED, tienes que especificar cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Hay casos que luego descartas porque dentro del proceso no te han respondido todos y entonces no te sirven, o cuánto tiempo han estado. Pues si han estado más de 20 minutos con tu encuesta, pues es probable que te hayan dejado y se hayan pirado y entonces no te sirven, ¿vale? Tienes que tener, pues eso, la edad, ¿vale? Luego el proceso también es como muy metódico, tienes que definir qué variables vas a medir, por ejemplo, pues eso, si son hombres o son mujeres, luego tienes que mirar si el género afectaba los resultados o no, que podría ser, o la edad se afectaba, o si tu muestra tiene que ser más acotada, en qué orden vas a poner las preguntas, qué copies pones en esas preguntas, porque depende cómo lo preguntes te van a contestar una cosa u otra, cuánto tiempo les ha costado, cuál es el tipo de respuesta, si es de check, si es de select, ¿sí? Pues todos estos mínimos detalles, ¿no? Es como muy importante porque los resultados van a depender de cómo hagas todo esto. Entonces, por ejemplo, este es el procedimiento de mi TFM, pues eso era, ¿no? Pues captación, luego unas escalas de maximización, luego un escenario, y luego elegían. Las elecciones eran ricas, eran entre bombones y chocolate, sí. Elegíais, sí, que algunos aquí probasteis la encuesta, y entonces erais prueba, porque no podéis ser muestra, que podéis estar condicionados, entonces erais el piloto, pero elegías a simultáneo, lo que os decía, ¿no? Secuencial, pues. Y nada, y luego, pues eso, teníais que reportar una serie de variables, ¿vale? Todo esto es como, tiene que estar súper marcado, esta es la fase tal, esta es la fase cual, aquí de esta manera, aquí de otra. Y luego todo esto lo tienes que llevar a donde sea. En este caso, en mi caso era una herramienta, tienes que poner las condiciones, aquí entran y es aleatorio y reparto la muestra aleatoria, luego una condición va por aquí, otra tal, si ha respondido aquí sí, entonces los paso a este lado, y luego tiene pues eso, su lógica de... Y luego siempre necesitas un grupo o medida de control, ¿sí? Esto sí se parece mucho a no Research UX igual la previa, sino la que hacemos de testeo es como muy test A/B, ¿no? Pues estoy poniendo 2, tengo que tener una control y luego tengo que tener una en la que las variables tienen que ser súper medibles, ¿no? Lo que decimos siempre de si hago un test A/B no puede haber muchas diferencias entre una y otra. Pues eso, porque si no, no sabría qué variables afectan a esa modificación, ¿no? Pues en este tipo de investigaciones igual tienes que tener un grupo de control y luego tienes que medir muy bien qué variables pueden condicionar las diferencias entre un grupo y otro. Luego tienes que pasar por una parte de estadística, ¿no? Que en realidad es bastante interesante. Cuando me tocó al principio no me hacía tanta gracia, pero sí que te da como una perspectiva distinta de los datos. ¿Sí? Cuando haces una investigación UX, depende cómo trates los datos que te salgan de esa investigación. Si, por ejemplo, has hecho entrevistas, depende cómo los trates. Lo que te puede pasar es que, sin querer, te afecten más unas respuestas u otras, ¿no? Y te fijes más en un tema que en otro, ¿sí? Eso nos pasó cuando hicimos la encuesta de Vico al aparato, ¿no? Que, sin querer, pues te quedas más con unos temas, con otros, pero cuando luego los pasas todos y los analizas y los tagueas y tal, es cuando realmente le estás metiendo como ya no hay subjetividad, ¿sí?
Y entonces de repente te das cuenta que igual tú te habías quedado con una palabra, pero realmente luego esa palabra casi no se ha repetido, solo te había llamado la atención. Pues esto es un poco igual, ¿no? Necesitas recoger una serie de datos y analizarlos de forma, pues en este caso estadística, para decidir si los resultados que has obtenido son estadísticamente positivos o negativos. ¿Hay significación estadística o no hay significación, ¿no? ¿Qué se dice? Aquí hay como un valor en el mundo de la estadística que se acepta como el estándar, que es que si la diferencia entre dos grupos, por ejemplo, si la diferencia entre las medias de dos grupos, la probabilidad es de que sean diferentes está... Espera, la probabilidad de que no sean diferentes, que me voy a liar explicándolo. O sea, tú lo que comparas son las medias de dos grupos, ¿sí? A ver si hay diferencia entre ellas o no. Cuando tú comparas esos dos grupos, te da un p-valor que se llama y tiene que tener un valor por debajo del punto 0,5 para que tengas un valor que sea estadísticamente significativo. Porque si está por encima, entonces la diferencia se puede deber al azar, ¿sí? Entonces, es un valor escogido que podría haber sido cualquier otro, pero bueno, se decidió que era ese, ¿vale? Por ejemplo, en la investigación que os digo de los bombones, ¿no? Pues a mí me salió que sí, que elegir secuencialmente o simultáneamente afectaba la satisfacción de la gente que había elegido. Y me salía porque, si veis ahí, el p-valor estaba por debajo del 0,05. ¿Sí? Eso significa que sí, realmente entre las dos condiciones, la simultánea y la secuencial, pues hay diferencias. Otra cosa que es súper importante, y también por aquí la parte de estadística está bastante relacionada, es que una investigación siempre se puede tener que replicar, ¿sí? En el mundo empresarial, pues no estamos muy acostumbrados a, cuando hemos hecho una investigación, luego darlo todo para que alguien sea capaz de intentar replicar eso. Pero en el mundo científico alguien tiene que poder replicarte y para eso tú tienes que dar todos tus datos y tienes que contar súper bien cuál ha sido tu proceso para que alguien compruebe que tú realmente has encontrado datos que son valiosos, ¿no? Entonces, a mí me pasó con mi investigación que yo repliqué en realidad una investigación de otros, ¿sí? Que le salía eso, que cuando elegías secuencialmente, pues tu satisfacción bajaba, tu arrepentimiento subía, tu expectativa era mayor y tu compromiso también bajaba. Entonces, yo lo que hice fue replicarlo. Y en base a eso establezco mis hipótesis, porque tengo un marco teórico que me dice que eso es lo que va a pasar. A mí me salió que la expectativa no era diferente según la condición. Entonces, claro, aquí dices, pues me ha salido mal el experimento. Bueno, en realidad me ha salido que a mí no me ha salido lo mismo que a ellos. Entonces, alguno de los dos lo ha hecho distinto o aquí hay algo para seguir investigando, ¿sí? A mí a lo que me llevó es hacer un nuevo experimento, porque cuando te sale un resultado así, tienes que concluir y volver a hacer una hipótesis, ¿no? Mi hipótesis fue que en realidad la gente no es que estuviera menos satisfecha cuando elegías secuencialmente, sino que cuando elegías secuencialmente te podía pasar esto. Y era que llegabas un momento en el que acababas todas las opciones disponibles y entonces te decían, bueno, pues como no has escogido ninguna y solo teníamos esta, pues te endosamos esta. Entonces, en realidad, lo que yo creía es que la gente no estaba satisfecha porque no le dabas opción a elegir, le habías endosado una opción. Y eso era lo que determinaba su insatisfacción. Lo hemos comprobado y sí, determina la insatisfacción en no elegir, pero no el arrepentimiento, con lo cual hay posibilidad de seguir investigándolo. Estos serían como las cosas así más diferentes que yo he visto en este proceso de investigación. Trasladado al día a día de un UX, ¿cómo se me ocurriría aplicarlo o qué se me ocurre que puede tener sentido? Bueno, sí que veo que tiene mucho más sentido combinar investigación cualitativa y cuantitativa que igual que lo que veía antes, ¿no? Antes como UX a mí lo que me gustaba era estar con el usuario, entender, escuchar y con eso valía, ¿sí? Ahora sí que veo que hay una parte ahí que no es suficiente, ¿no? Entonces ese contraste con la parte más cualitativa en la que tú puedes medir, en la que no hay autorreporte sino que hay comportamiento, pues es muy interesante también. Luego, la investigación, pues normalmente cuando la hacemos en UX, pues no es demasiado rigurosa, ¿no? Entonces,
aportarle ese punto un poco más riguroso, pues yo creo que tiene sentido, creo que haría que nuestros resultados, pues eso, sean más extrapolables, que no se deban solo al caso que estás investigando. Creo que sería muy interesante declarar hipótesis, ¿no? Antes cuando estábamos con los OKRs, ¿no? Pues eso es una hipótesis. Pues sí, es que hay mogollón de hipótesis, ¿no? Estamos dando por hecho que como para conseguir esto hay que hacer no sé qué y son hipótesis. Como no las comprobemos, en realidad estamos anidando hipótesis, que es a la conclusión que yo he llegado antes. Pues bien, pero eso, una hipótesis dentro de otra, pues cada vez se vuelve como un poco más inestable, ¿no? Eso es. Entonces, declararlas está bien porque especificas, es que estoy esperando que pase esto y el resultado va a ser este y entonces voy a comprobar. Y siempre tienes que establecer un grupo control, porque alguna vez nos ha pasado, yo las investigaciones más cercanas que he hecho a la científica dentro de la investigación UX, que sería, alguna prueba que he hecho de, ¿no? Según el marco teórico sobre cómo ahorramos, creo que va a pasar esto y entonces voy a hacer esto. Bien, pero necesitas un grupo de control para comprobar que si no hubieses hecho eso, realmente, sí. Lo que pasa es que cuando estamos en UX tenemos como una idea súper clara que esta es la que va a funcionar y se nos olvida hacer una prueba de la que no está esa idea, pues para contrastar si realmente, pues eso, es útil o no es útil, ¿no? Luego creo que nos vendría muy bien bucear fuentes, porque eso, muchas veces nos enfrentamos a investigación sin leer qué hay escrito y hay barbaridad de cosas. Yo he leído mucho para mi investigación, pero aprovechando, pues buscaba cosas de UX y he descubierto que hay cosas escritas a tutiplé, ¿sí? Que nunca se me había ocurrido ponerme a buscarlas. Y si las lees, pues eso, citarlas, ¿no? Recordar, no es postureo, es algo que hay que hacer. Y luego determinar desde el principio pues cuándo tus resultados van a ser relevantes. Si vas a comparar cosas, ¿qué es lo que hace que esto gane sobre esto? Pues que funcione un 10% mejor una que la otra, ¿vale? O que sea más rápida una que la otra, ¿no? Esa hipótesis y ese resultado, pues ponerlo por adelantado. Para el que igual le cueste un poco esto, he tropezado estos días leyendo también sobre diferencia entre UX y investigación científica, esta especie de guía para comenzar por el final de Dan Ariely, que lo que hace es como una guía para los negocios para que en vez de coger y hacer una investigación desde cero, pues se planteen eso, ¿no? Primero la hipótesis y el resultado que quiero buscar y luego intenten ir como los pasos que nosotros empezaríamos por el principio desde UX. Bueno, está bien, ¿eh? O sea, te lleva pues eso, a plantearte las preguntas que harías al final, pues al principio. Sí, también, sí. Sí, que tiene un punto más científico. Sí, sí. Pero este lo ha escrito un científico, ¿será que, ¿no? Que casan los dos mundos? Bien, que mola. Ah, puede ser. Sí, sí. Bueno, esta es descargable gratis, así que... Vale. Y bueno, ya esto ya a modo chascarrillo, pues eso, de los momentos que más he disfrutado con la tesis, por si alguien se anima algún día a emprender este camino, mola un montón, que tienes que leer y es obligatorio y como a mí me encanta, pues es como perfecto, es la excusa perfecto. No me ha gustado tanto tener que recordar dónde leí cada cosa, eso es muy frustrante porque llega un momento que ya no sabes, pero está muy guay porque te permite conectar muchas ideas, ¿no? Porque lees cosas como muy variadas y justo en el mundo científico hasta ahora todas las especialidades están como más separadas, entonces igual los que estaban investigando sobre, yo qué sé, sesgos cognitivos no leían lo que hacían los de, no sé, behavioral economics, entonces, o bueno, esos campos aún están medio mezclados, ¿no? O los de toma de decisiones, pero coges de aquí, resulta que los conectas y mola un montón y como vienes de nuevas, pues a nadie se le hace raro, ¿no? Luego, poner a prueba hipótesis que hasta ahora no estaban planteadas, que viene un poco de esa conexión de ideas, ¿no? Joder, si conecto esto, yo creo que lo que va a pasar es que esto, ¿no? Pues experimentarlo mola un montón.
ese proceso de recoger datos, explotarlos y ver qué pasa, es casi como abrir un regalo, es como, ya tengo todo y, no, a ver, me da hasta nervios, igual hago el análisis y resulta que no sale nada, qué putada, pero es como, está muy guay ese momentito. Y la verdad es que creo que te lleva a un estado de, me lo cuestiono todo, ¿sí? Yo nunca he sido muy categórica, creo. Bueno, no sé, igual sí. Puede ser. Es que desde mi nuevo estado no recuerdo esa fase. Pero... Sí. Ahora, ¿no? Cada vez que oigo es que es total, es como, ¿seguro? Sí, ¿no? Habría que ponerlo a prueba, habría que replicarlo esto para comprobarlo. Sí, porque además en el mundo de investigación, justo cuando yo entré, tenían una crisis de replicabilidad y era que precisamente eso, se habían hecho un montón de experimentos, pero todo el mundo estaba haciendo, todo el mundo, había mucha gente haciendo experimentos nuevos, no tanto replicando, y cuando se pusieron a replicar cosas, pues había grandes efectos maravillosos que luego no se reproducían, ¿no? Y eso es una crisis grande porque no te puedes fiar de lo que tienes, ¿no? Entonces hace que cada vez te fíes menos de lo que lees, pero siempre con vistas a volver a cuestionarlo y probarlo, ¿no? Y eso pues mola. Y no sé cómo voy de tiempo, pero hasta aquí. Perfecto.